Los saluda Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la Tierra. Aquí comenzando con un tema muy interesante que pues pudiéramos hablar de muchos programas en relación al tema que vamos a ver ahora, pero vamos a ir pausadamente para poder alcanzar a entender todo lo que es la dimensión del pecado. Primero, cómo se lo explica Jesús a Luisa en modo humano, para después entenderlo más, a lo mejor en otros programas que nos alcance, cómo es esta dimensión en el alma, cómo afecta al orden divino, al orden de la creación, al proyecto de Dios en el alma. Pues buenas noches, hermanos, un gusto en saludarlos a todos. Y pues hoy vamos comenzando dando gracias a Dios por este día que estamos aquí reunidos para darle a Dios el te amo por todos los que nos se lo dan, y especialmente para ofrecer este programa a nuestra Madre Santísima, para que todo sea hecho en su voluntad y nada en la nuestra. Muy bien, pues ¿qué les parece, hermanos, si vamos comenzando precisamente tomando la relación del tema del día de ahora, la dimensión del pecado? Vamos comenzando con el acto de contrición de nuestra querida Luisa Picarreta, un acto de contrición que tiene un fuerte significado, una fuerte digamos dimensión también de poder entender ahora este acto de contrición de una forma mucho más decidida. Bien, comencemos todos. Jesús, yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti en el instante mismo que tú me amabas. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te pido, te ruego, te suplico, me concedas tu amargura, a fin de poder dolerme con el mismo dolor con el que tú te doliste por mis pecados, dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre del cielo, alcanza de mi Jesús el suspirado perdón, y yo propongo y prometo, del modo más enérgico y absoluto, no pecar ya nunca más. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues comenzando con esta bella oración, vamos entendiendo esta dimensión de Luisita Picarreta al tener en este acto de conciencia una decisión firme de decir nunca más volver a pecar. Bien, bueno, pues vamos dando gracias al cielo y vamos tomando este programa, sin antes recordar que este programa está basada en el magisterio de la Iglesia Católica, en la revelación pública de las Escrituras, pero sobre todo con temas que están 100% también relacionados a la obra de la Divina Voluntad. La obra de la Divina Voluntad son los escritos que Jesús dio a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el proyecto de Dios más grande que tiene sobre la Iglesia, este proyecto último de Dios, en donde la revelación pública se ve completamente explicitada en esta revelación privada, que quiere ser no para unos cuantos, sino para toda la Iglesia. Bien, pues entendiendo ahora sí nuestro tema, el tema de la dimensión de lo que es el pecado. Bien, pues
Vamos entendiendo primeramente, hermanos, lo que es la dimensión del pecado, pero en distintas escalas. Primero vamos a tratar de visualizar en relación a lo que nosotros hemos comprendido de lo que es el pecado, como esa mancha que queda en nuestra alma. Pero equívocamente nosotros hemos entendido que el pecado únicamente es algo que el hombre comete, pero que no pasa nada más, sino que hay una gran misericordia de Dios, y en esa misericordia de Dios que se nos da en el sacramento de la confesión, nos unimos, está el perdón de Dios que se ofrece a manos llenas, pero después la criatura, al abusar de la misericordia de Dios, pues no tiene esa fuerte decisión, como lo acabamos de escuchar ahorita en el acto de contrición de Luisa Picarreta, ese acto decidido de no volver a pecar, sino que hemos visto a Dios como este ser misericordioso en el que nosotros hemos echado mano de esta misericordia, pero no la hemos hecho nuestra desde la dimensión divina y desde la dimensión también en entender que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son personas divinas, y estas personas divinas que están unidas en una sola voluntad, por eso forman el ser un solo Dios, también son personas que tienen una mirada en el alma, un deseo divino, que el alma, que la criatura entre plenamente en la voluntad. Por eso nos ofrecen la misericordia en este sacramento, en los sacramentos, para que nosotros podamos y retornemos a Dios, pero lo veamos en su misericordia infinita. El abuso de esta misericordia es lo que nos hace entender a nosotros que no conocemos a Dios. No conocemos el amor tan grande e infinito y todas las gracias que está derramando en nosotros para que nosotros podamos entender lo que afecta a nuestra alma y a toda la creación y al proyecto de Dios en no unirnos a su voluntad. Bien, por eso este es el título de la dimensión del pecado. Como les decía en un principio, probablemente no vamos a terminar en el programa de ahora a ver todo lo que abarca esta dimensión del pecado. Sin embargo, vamos a ver las primeras bases para poder entender las primeras dimensiones del pecado. Probablemente ahora en este programa nos vamos a enfocar a esta dimensión humana. La dimensión humana que nosotros ya la hemos aprendido en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros ya previamente nos hemos acercado a él en la catequesis, pero también nos hemos acercado a él, espero que muchas almas así también lo haya sido, en el catecismo de la Iglesia que nos ofreció el Papa San Juan Pablo II, un catecismo muy completo que nos da a entender precisamente la dimensión de este pecado en modo humano. Bien, sin embargo, vamos a comenzar con esta primera dimensión, la dimensión del pecado original. Este pecado original heredado por nuestros primeros padres, que así lo hemos aprendido. Sin embargo, no hemos entendido esta gran dimensión desde los escritos de la Divina Voluntad. Bien, en el volumen 12, 3 de marzo de 1919, Jesús hace
la comparación entre el Edén terrenal, donde puso al hombre al crearlo y donde fue cometido el primer pecado, y el Edén divino de su querer. Vamos entrando a esta lectura, que es una lectura bellísima, donde Jesús nos va haciendo entender cuál es este Edén terreno y el Edén divino, y cómo a partir de este primer matrimonio que fue en la eternidad, este primer matrimonio que fue en el Edén, hubo esta ruptura con Dios, y que ahora Dios quiere que volvamos, pero con una santidad divina. Jesús le dice a Luisa en el volumen 12, marzo 3 de 1919, tú eres mi hija primogénita de mi voluntad. ¿Cómo te amo y cómo eres preciosa ante mis ojos? Te tendré tan custodiada que si al crear al hombre preparé un Edén terrestre, para ti he preparado un Edén divino. Si en el Edén terrestre el matrimonio fue humano entre los primeros progenitores, y a ellos les di a gozar las más bellas delicias de la tierra, y de mí gozaban a intervalos en el Edén divino, la unión es divina. Te haré gozar las más bellas delicias celestiales, y de mí gozarás cuanto quieras. Es más, seré tu vida, y dividiremos juntos los contentos, las alegrías, las dulzuras, y si es necesario, también las penas. En el Edén terrestre tuvo acceso el enemigo, y fue cometido el primer pecado. En el Edén divino está cerrada la entrada al demonio, a las pasiones, a las debilidades. Más bien, el demonio no quiere entrar, sabiendo que mi querer lo quemaría más que el mismo fuego del infierno, y solo al sentir su sensación huye, y detrás, principio a los primeros actos en modo divino, los cuales son inmensos, eternos e infinitos, que abrazan todo y a todos. Bien, hermanos, pues miren, explicando este primer pasaje, ciertamente el Edén donde estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, entró el enemigo, como dice Jesús, ¿sí? Es decir, estaba abierta la puerta porque había un árbol, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que era precisamente el árbol prohibido. Adán precisamente no tenía en posesión el don de la divina voluntad. Tenía que pasar la prueba para poseerlo. Él tenía el don de la divina voluntad actuante, pero lo tenía en préstamo. Y al tenerlo en préstamo, precisamente estaba la prueba, y esta prueba del amor divino, de decidirse por Dios, estaba precisamente en ese sufrimiento querido por Dios. El sufrimiento querido por Dios era de que no tocara de ese árbol donde le iba a dar con su voluntad humana la puerta abierta al maligno. Entonces, ¿qué es lo que nuestro amado Dios le está diciendo aquí a Luisa Picarreta? Jesús le dice que en el nuevo Edén, que es el Edén divino, no entrará el enemigo. Las puertas estarán completamente cerradas. Y esto es algo maravilloso, porque aquí nos está mostrando nuestro Señor que con el don de la divina voluntad, este enemigo, el que está en una constante provocando estas tentaciones para que con nuestras debilidades caigamos nosotros en el mal, ahora con el don de la divina voluntad,
estará completamente cerrada la puerta para él, tanto que él querrá entrar y no podrá entrar jamás. Bien, dice Jesús que lo quemaría, dice, más bien el demonio no quiere entrar, sabiendo que mi querer lo quemaría más que el mismo fuego del infierno. Y solo al sentir la sensación, huye. Por eso, hermanos, esta es este es el reto que viene aquí con este tema. Este tema no viene a mostrar nuestras miserias, no viene a mostrar, a hacer un reflejo de decir, qué distante estoy de adquirir el don de la divina voluntad. No, sino que viene a ser precisamente un sentido de saber por qué estamos las criaturas en un estado de destrucción, en un estado como en el que estamos actualmente, donde vemos que estamos en contra del amor divino. La humanidad está en contra del amor de Dios porque no lo conoce, no se ha acercado a tocar su divinidad. Y por eso tenemos que entender cuál es esta dimensión que hizo a Adán caer. ¿Por qué? Porque Adán vivía con el don, pero con el don en préstamo. Por eso vivía en un Edén terrenal. Pero ahora Jesús nos está ofreciendo un Edén divino para restablecer los lazos de este matrimonio santo, divino, que se estableció en el Edén, pero ahora con lazos indisolubles. Bien, pues vamos en esta primera dimensión de lo que es, en este primer momento de reflexión de lo que es el pecado. Vamos con una siguiente cita donde Jesús le dice a Luisa, en este mismo sentido del pecado original, en el volumen 14, 26 de febrero de 1922, le dice: yo creé a la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, llena de felicidad y digna de mí. El pecado la arruinó de la cabeza a los pies, la envileció, la deformó y la volvió la criatura más infeliz. Bien, pues esto que nos dice Jesús aquí en el volumen 14 nos hace una comparación. Y esta comparación es entender lo que puede hacer la voluntad humana. No el enemigo, no, sino la voluntad humana. Porque la voluntad humana es el mayor enemigo que puede tener el hombre cuando esa voluntad domina su querer. La voluntad humana, cuando está dentro del querer divino, es cuando Dios la restablece a un estado de divinidad, de divinización, que la une con Dios en la plenitud. Pero cuando la voluntad humana decide comer del árbol prohibido, ahora sí la envilece, la arruina de la cabeza a los pies, la deforma, le deforman la imagen con la cual fue creada, a imagen y semejanza de Dios, para convertirla en una criatura infeliz. Jesús, sin embargo, no se queda con los brazos cruzados. Él nos ofrece precisamente la redención. Y porque a través de este precioso regalo de la dimensión, de la redención, Jesús nos da las armas para retornar, las armas para limpiar y volver a construir nuestra imagen. Jesús le dice a Luisa, le dice, en la redención adorné a la criatura, tachonándola
con las estrellas brillantísimas de mis llagas para cubrir su fealdad y volverlos más bellos. En sus llagas, yo ponía los diamantes, las perlas, los brillantes de mis penas, para ocultar todos sus males y vestirlos con tal magnificencia de superar el estado de su origen. Por eso, con razón la Iglesia dice, feliz culpa, porque la culpa vino la redención, y mi humanidad no solo los alimentó con su sangre, no solo los vistió con su misma persona y la adornó con su misma belleza, sino que mis pechos están siempre llenos para alimentar a mis hijos. Bien, hermanos, pues aquí está. Jesús nos hace ver la deformidad de nuestra alma cuando nosotros decidimos voltear a mirar a nuestro querer y darle la vuelta a Dios. Pero por otro lado, nos muestra el camino de esta redención con Jesús que nos ofrece para poder entrar en un primer momento a recuperar nuestro estado de nuestra humanidad, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora tenemos que tomar la imagen de Jesús adornada con su pasión. Bien, entonces, pues esto es lo que ocurre en el Edén. Dios gozó las alegrías de la creación hasta que el hombre pecó. Ciertamente, estas alegrías que Dios gozaba en la creación cuando Adán estaba con toda esta don, con toda la potencia del don en préstamo, este gozo de Dios en el hombre lo perdió en el momento en que se alejó de él. Bien, hermanos, ¿cómo estuvo este alejamiento? ¿Cómo fue este rompimiento? Jesús le dice a Luisa, entre la criatura y nosotros había un sumo acuerdo, alegrías comunes, inocentes entretenimientos. Nuestros brazos estaban siempre abiertos para abrazarlo, para darle nuevas alegrías, nuevas gracias, y con el dar nosotros nos divertíamos tanto de formar para nosotros y para él una fiesta continua. Para nosotros el dar es gozar, es felicidad, es diversión. En cuanto pecó y rompió su voluntad con la nuestra, todo terminó. Porque no estando más en él la plenitud de nuestra voluntad, faltaba la corriente para poder dar y poder continuar la vida de felicidad de ambas partes. Por mucho más, pues faltando en él nuestra voluntad, le faltaba la capacidad y la salvaguardia para poder custodiar nuestros dones. Bien, hermanos, pues ahora, entendiendo el mal que provoca precisamente el pecado y cómo nosotros hemos ido arrastrando este pecado original, porque a partir de esta caída, en donde nuestra alma perdió todas las oportunidades de conectarnos a esta corriente divina, ahora Jesús nos restituye a través de nuestra Santa Madre Iglesia. Hemos heredado el pecado original, sí. ¿Estamos viviendo solo con voluntad humana? Sí. Pero ahora Jesús nos da la oportunidad de pasar de su humanidad, de la santidad de su humanidad, a la santidad de su divinidad. Es decir, a retornar a ese Edén, pero no un Edén terrestre, sino un Edén divino, donde el maligno no tendrá jamás poder. Bien, entonces, pero vamos entendiendo ahora una dimensión más
del pecado, que parte de la desobediencia de Dios. Esta desobediencia que tiene un origen, y el origen es la soberbia. Porque en el momento en que la serpiente seduce a Eva diciendo serás como Dios, la soberbia entra en el hombre para hacer el acto de desobediencia. Y es aquí el acto de desobediencia lo que hace romper la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden. La orden que era únicamente cumplirla. Ese era el único sacrificio que tenía que hacer el hombre. Cumplir la única orden que Dios le había dado para poder gozar de tantos bienes infinitos. Entonces, vamos entendiendo ahora que esta desobediencia que hizo el hombre al rechazar la voluntad de Dios, es por eso que cuando Jesús viene a este mundo, viene a restablecer los lazos con nuestro Padre Dios, pero a través de la obediencia. Por eso Jesús le dice a Luisa que toda su humanidad fue hecha para obedecer, precisamente para restablecer este lazo, el lazo de la obediencia, de este primer lazo, el primer cumplimiento que tuvo que tener Adán para poder pasar la prueba. Bien, entonces Jesús le dice a Luisa en el volumen 1 que las diversas especies de pecados con los que Jesús es ofendido son otros tantos tormentos y amarguras que le causan a las criaturas. Y vamos entendiendo qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto, con estas distinciones de pecados. ¿Por qué? Porque precisamente estas diferentes formas de pecar es lo que nosotros vamos a ir comprendiendo el día de ahora, que son las maneras en cómo nosotros ofendemos a nuestro Señor, cómo nosotros vamos renovando la pasión, porque Jesús le dijo a Luisa que el acto de la pasión de Jesús es un acto que se repite hasta el infinito. Imaginemos nosotros, hermanos, ¿cómo es posible? Decimos que si Jesús ya sufrió, vino aquí al mundo y sufrió por nuestros pecados, los cargó y aparte nos dio el triunfo de su voluntad, aún así los actos de la pasión de Jesús están en acto de repetirse hasta el infinito. ¿Por qué? Porque vienen las criaturas que en este acto de decisión siguen ofendiendo a Dios. Entonces, vamos entendiendo estas ofensas que van en contra precisamente de la humanidad de Jesús, que sigue sufriendo como persona divina. Como persona divina, Jesús sigue en este dolor divino al ver que sus criaturas siguen cometiendo esta diversidad de pecados y que no entendemos que esto es lo que nos va a separar completamente de las conexiones divinas que Dios nos está ofreciendo ahora a través del cumplimiento de sus verdades, de las verdades expuestas en las Sagradas Escrituras y en la obra de la Divina Voluntad, todo unido a nuestra Santa Madre Iglesia. Bien, entonces Jesús le dice a Luisa que las ofensas que más traspasan su corazón, que más hieren su corazón, son primeramente las misas sacrílegas. Aquí está. Esto es una de los pecados que más ofenden a Dios. Las misas sacrílegas.
Y nosotros podemos ver en la hora de la pasión todo unos giros de reparación que Jesús mismo hace para poder reparar este acto sacrílego, porque en la misa se encuentra precisamente la pasión de Cristo renovada para que esa sangre divina se ofrezca a nosotros como un perdón a todas las criaturas. Y las misas sacrílegas van precisamente, traspasan el corazón de Jesús. Otro pecado más, la hipocresía. Jesús habla duramente de la hipocresía. Y en el volumen 2, título 13, 12 de abril de 1899, Jesús habla precisamente de estos actos de hipocresía, que más adelantito vamos a ver cuáles son estos actos hipócritas que vienen más de aquellas almas que, estando dentro de la iglesia y conociendo las verdades de Dios, actúan con doble cara, tanto de la iglesia jerárquica como también de la iglesia militante. Entonces, esto es lo que traspasa el corazón de Jesús. Bien, pero vamos viendo más. Jesús es herido porque frecuenta las cosas santas en la iglesia y que con un corazón que no es recto. Vamos viendo. Jesús le dice a Luisa en el volumen 14, 16 de abril de 1899, Jesús le dice: hija mía, ¿cuánto impiden estas almas que mi gracia se derrame en ellas? Yo no me fío en las minucias, sino en el amor con el cual se acercan, y ellas al contrario, más se fijan en las pajas que en el amor. Es más, el amor destruye las pajas, pero con muchas pajas no se acrecienta ni un poquito el amor, más bien lo disminuye. Pero lo que es peor de estas almas es que se disturban mucho, pierden mucho tiempo, quisieran estar con los confesores horas enteras para decir todas estas minucias, pero jamás ponen manos a la obra con una buena y valiente resolución para extirpar estas pajas. Hermanos, aquí está. Luisita veía almas devotas que por bagatelas de nada, dice Luisa, no se preparaban bien a la comunión. Su mente, en vez de pensar en Jesús, pensaban en sus pequeños disturbios, en tantas cosas de nada. Y esta era su preparación. Cuánta pena daban estas almas a Jesús y cuánta compasión daban ellas, porque daban importancia a tantas bajitas, a tantas ociosidades, y en cambio no se dignaban a dirigirle una mirada a Jesús. Y es aquí, hermanos, donde también tenemos que ponernos a reflexionar. Jesús, una persona. Jesús, una persona. ¿Seguimos nosotros con esta actitud de pensar en nuestras bagatelas? Nuestro pensamiento debe de estar unido solamente a Jesús, nada más. No en las minuciosidades, mirando al otro o mirando nuestras bagatelas, mirando a Jesús. A Jesús le duele. A Jesús le damos pena de esta manera. Bien, pero ahora vamos a otro. Bueno, lo que acabo de leer es del volumen 14, 16 de abril de 1899. Pero vamos entendiendo ahora cómo las almas con estas bagatelas, con estos pecados, nos desnudamos de la gracia de Dios, porque Dios nos ofrece a manos llenas sus gracias. Nos ofrece los caminos de los sacramentos
pero también nos ofrece las verdades escritas en las Sagradas Escrituras y en la obra de la divina voluntad, para poder nosotros entender el amor completo de Dios. Estas gracias que se derraman en las almas y que penetran y que están puestas ahí en nuestra alma, porque están puestas desde el momento en que Dios nos creó. Pero el hombre rechaza esta corriente. Jesús le dice a Luisa en el volumen 3, título 75, le dice: así como un viento impetuoso inviste a las personas y penetra hasta en las vísceras, de modo de sacudir a toda la persona, así mi amor y mi gracia, volando sobre las alas de los vientos, invisten y penetran en el corazón, en la mente y en las más íntimas partes del hombre. Con todo esto, el hombre ingrato rechaza mi gracia y me ofende. Oh, cuán no es mi acerbo dolor. Así de grandiosa es la gracia de Dios. Así penetra en el alma. Así está en el viento, así está en la creación, así está en los sacramentos, así está en nuestros movimientos. Pero es el hombre quien rechaza esta gracia. Entonces, hermanos, ¿queremos desnudarnos de la gracia de Dios? Precisamente Jesús, en la hora de la pasión, cuando es desnudado, no solamente Él repara por aquellas personas que se visten de forma indecente y que provocan pensamientos impuros, sino que también, más que nada, más que ese acto de la vestimenta indecente, Jesús más que nada repara ahí por todos los que se desnudan de la gracia y que, estando a lo mejor vestidos de una forma muy decente, en su interior se desnudan de la gracia de Dios porque quieren hacer su voluntad. Entonces, hermanos, no miremos el acto externo, sino miremos cuál es nuestro acto interno, nuestra coherencia de amor de Dios. Y siguiente, pues vamos entendiendo cuáles son precisamente estos pecados con los que el alma se desnuda de la gracia, que la gracia se ofrece a manos llenas. La gracia de Dios para poder entrar a sus modos divinos, para poder entrar a la felicidad de Dios desde aquí en la tierra, se nos está ofreciendo a manos llenas. Pero ¿cuáles son estas incorrespondencias de amor? Estos pecados que ofenden tanto a Dios y que la criatura se envuelve en estas dimensiones y muchas veces no se da cuenta de que esto ofende a nuestro Dios y nos afecta a nosotros de una manera tremenda en nuestra alma. Bien, primeramente, el pecado que ofende a Dios de una forma en donde el cielo grita venganza, el pecado de matar a un no nacido o a un recién nacido, privándolo entonces de la gracia del bautismo. Este acto grita venganza delante de Dios más que ningún otro. Es el primer acto en donde Dios quiere hacer mano de su justicia, porque se le priva al recién nacido de tener los sacramentos, de tener la oportunidad de pasar a una vida plena divina, de llenar sus actos de vida divina. Todos los actos del recién nacido, los actos que ya se tenían contemplados para la vida de este pequeñito, son actos vacíos y que ahora se tienen que reparar.
tanto que tenemos que reparar por todos los actos de los niños abortados. Jesús le dice a Luisa en el volumen 2, título 32. La fecha es 9 de junio de 1899. Esta mañana, dice Luisa, la he pasado muy angustiada por la vista de las tantas ofensas que hacía el hombre, especialmente por ciertas deshonestidades horrendas. Cuánta pena daba a Jesús la pérdida de las almas, mucho más la de un niño recién nacido que querían matar sin administrarle el santo bautismo. A mí me parece que este pecado pesa tanto en la balanza de la divina justicia que es de los que más claman venganza ante Dios. No obstante, muy frecuentemente se renuevan estas escenas dolorosas. Mi dulcísimo Jesús estaba tan afligido que daba piedad. Viéndolo en tal estado no me atrevía a decirle nada, y Jesús solo me ha dicho: hija mía, une tus sufrimientos con los míos, tus oraciones a las mías. Así, delante a la majestad de Dios, son más aceptables y aparecen no como suyas, no como cosas tuyas, sino como obras mías. Después ha seguido haciéndose ver otras veces, pero siempre en silencio. Sea bendito siempre nuestro Señor. Aquí está, hermanos, el acto de un niño que quieren matar, y que esto se repite, dice aquí Luisa. Esto es lo que clama venganza al cielo. ¿Por qué? Porque es una vida, no es una vida solamente la que se va, sino son vidas divinas que están en cada acto de la criatura que no han vivido todavía el recién nacido. Cada acto es una vida, cada movimiento es una vida. Entonces no es la vida del niño, son las vidas que contienen sus actos las que se abortan. Por eso esto clama venganza al cielo. Es el dolor de nuestro Señor. Bien, pero ahora Jesús le dice a Luisa que hay que reparar, orar incansablemente para reparar este acto de dolor. Bien, punto, siguiente acto. Estar mirando al prójimo, pensando y juzgando, dice Jesús, es la misma cosa. Este es otro acto que nos separa de la voluntad de Dios. Esto viene en el volumen 2 también, título 50, es fecha 30 de julio de 1899, donde Jesús claramente nos dice: hija mía, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Además, mirando al prójimo vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Lo que te recomiendo es conservar y estimar mis palabras, porque mi palabra es eterna y santa como yo mismo. Consérvala en tu corazón, y aprovechándola tendrás tu santificación. Bien, hermanos, pues aquí está. Jesús nos pide que no miremos al prójimo en absoluto lo que hacen. ¿Cuántas veces dentro de nuestras pláticas está el mirar, pensar y juzgar, mirando al prójimo y defraudando a nuestra propia alma? ¿Por qué nuestra propia alma? Porque van entrando vacíos de amor. Y cada vez que nosotros hablamos del prójimo, los vacíos de amor divino van quedando sellados en nuestra alma y van
causando heridas que después se ven las consecuencias. Por eso es importante tomar ese acto y repararlo, para poderle poner a ese acto vacío de amor de Dios el acto de reparación de amor divino y en una enmienda total, como dijimos al principio, en ese acto de contrición de Luisita, nunca más volver a pecar. Bien, tenemos también el efecto del pecado en el sacramento de la penitencia. Miren, esto es bien interesante, que viene el volumen 3, el 5 de enero de 1900, Jesús le dice a Luisa: hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma, y no solo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que envuelve al alma muy débil y enferma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa ante mí, sino el pecado. Dice Luisa mientras esto decía: yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena que ni siquiera sé explicarla. Y después Jesús dice: así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas y restituye el vigor de las virtudes. Hermanos, Jesús nos muestra que el pecado mortal y el pecado venial tienen sus efectos. Pero ¿qué es lo que más importa de este pecado? Lo que más importa de este pecado es que ha roto los lazos de unión con Dios. Esto es lo importante. Que sea venial, que sea mortal, tiene sus efectos secundarios de gravedad. Pero es lo mismo en la intención de que ambos rompen las comunicaciones del amor divino de Dios. Por eso cuando nosotros minimizamos el acto del pecado venial, ¡ay, es venial! Es mentirita piadosa. No, hermanos, es un acto en donde se rompe la comunicación de la vida divina de Dios. Es un acto vacío de su gracia. Por eso, el mal, el daño que se nos hace a nuestra alma, para poder entrar a vivir la vida divina, si no tomamos esta firme resolución, como Luisita lo pone en el acto de contrición, te prometo nunca más volver a pecar. Pero también antes dice: concédeme tu amargura, la amargura con la que te doliste por mis pecados. Imagínense el dolor de Dios al verme separado de Él. Esta amargura divina, este dolor de Dios. Por eso, el estado del alma, como queda ante Dios, es un estado de desnudez de la gracia. Es un estado monstruoso, como dice Jesús a Luisa. Jesús le dice a Luisa, le dice en el volumen 3, el 16 de julio de 1900, que las almas se reducen a un estado de monstruosidad. Dice: pues bien, así son las almas,
desnudas de todo. No tienen más virtudes que la cubran. Por eso es necesario que las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas y que se fijen en la desnudez de su alma, cosa más necesaria que la del cuerpo. Y si esto no hiciera, pondría más atención a las bagatelas, como la persona desaprobada por ti, las cuales son cosas que se refieren al cuerpo y no pondrían atención a las cosas más esenciales, cuál es el alma, a la que han vuelto tan monstruosa que no se reconoce más. Después viene un párrafo bien interesante que dice: después de esto me parecía que tuviera en la mano una cuerdita que pasándola por detrás del cuello me ataba, y después ataba el suyo a esa misma cuerda, y así ha hecho el corazón y a las manos. Con esto parecía que me ataba toda a su querer. Habiendo hecho esto, ha desaparecido. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Jesús ata a Luisa. ¿Para qué? Para que no sufra de esta desnudez, para atarla a su pasión dolorosa y que repare junto con ella el estado monstruoso de las almas que quedan reducidas cuando se despojan, y que es necesario la voluntad permisiva de Dios de golpear las almas para que no se fijen más en los cuerpos, sino en la vida eterna de su alma. Bien, hermanos, pues parece que el tiempo se nos va yendo. Por eso les decía que hay mucho que hablar de este tema, muchísimo. Vamos terminando, haciendo ya un pequeño cierre, porque es necesario hacer alusión a que el pecado, más que destruir la obra divina de Dios, porque la obra divina de Dios ya está hecha y es perfecta, y el reino ya está construido, el reino ya es perfecto, la felicidad ya es. Más que nada, esto nos tiene que voltear a ver hacia la destrucción de Dios en el alma. Aunque parezca absurdo, aunque parezca algo contradictorio, ¿se puede destruir a Dios? Divinamente jamás, porque Dios lo es todo, y Dios es infinito y eterno. Pero el alma, la voluntad humana, puede destruir a Dios en su alma, es decir, lo puede sacar de su alma. Esto es lo más fuerte. El poder que tiene la voluntad humana de aceptar otros espíritus que se han rebelado contra Dios. La destrucción de Dios en el alma es el vacío total de Dios, en donde empieza a vivir un infierno desde aquí en la tierra. Bien, hermanos, esto se lo dice Jesús a Luisa en el volumen 4, título 37. Y es aquí donde vamos a tratar de quedarnos con esta reflexión. Porque, como decía en un principio, hemos abusado de la misericordia de Dios sin saber que estamos destruyendo la morada de Dios en nuestra alma. Jesús dice: Luisa, me ha transportado fuera de mí misma, y saliendo dentro de mi interior se hacía ver tan grande que absorbía en él toda la tierra,
y extendía tanto su grandeza que mi alma no encontraba el término. Me sentía dispersa en Dios, no solo yo, sino todas las criaturas quedaban dispersas. Y oh, cómo parecía impropio, qué afrenta se hace a nuestro Señor el que nosotros pequeños gusanos, viviendo en Él, osemos ofenderlo. Oh, si todos pudieran ver el modo como estamos en Dios, cómo se cuidarían de no darle ni siquiera la sombra de un disgusto. Después, se hacía tan alto que absorbía en él el cielo. Así que Dios mismo veía a todos los ángeles y santos, oía su canto, entendía muchas cosas de la felicidad eterna. Después de esto, veía de Jesús salían muchos arroyos de leche y yo bebía de ellos, pero siendo yo muy restringida y Jesús tan grande y alto que no tenía límites ni grandeza ni de altura, no lograba absorberlo todo en mí. Muchos corrían fuera, si bien permanecían en Dios mismo, y yo sentía un disgusto por ello, y hubiera querido que todos corrieran a beber de estos arroyos, pero escasísimo era el número de las almas piadoras que bebían. Nuestro Señor, disgustado, también por esto me ha dicho: esto que tú ves es la misericordia contenida, y esto irrita mayormente a la justicia. ¿Cómo no debo hacer justicia mientras que ellos mismos me impiden la misericordia? Y yo, tomándole las manos, lo he estrechado diciendo: no, Señor, no puedes hacer justicia, no lo quiero yo, y no queriéndolo yo tampoco tú lo quieres, porque mi voluntad no es más la mía sino la tuya, y siendo la tuya, todo lo que yo no quiero tampoco tú lo quieres. ¿No me lo has dicho tú mismo, que debo vivir en todo y por tu querer? Mi hablar ha desanimado a mi dulce Jesús, se ha empequeñecido de nuevo y se ha encerrado en mi interior, y yo me he encontrado en mí misma. Hermanos, las gracias de la misericordia de Dios se derraman en abundancia, en abundancia. Luisa vio el número tan escaso de almas que beben esta misericordia. La destrucción de Dios en el alma es tan grande ahorita que el dolor de ver nuestra alma vacía de Dios, este va a ser un dolor tremendo. Es por eso que Jesús nos invita a reparar. Jesús nos invita a tomar el acto único de Dios, la decisión firme de no mirar más nuestra voluntad, sino mirarlo a Él. Y al mirarlo a Él, nosotros entraremos en un remanso de paz, que podremos entender la maravilla de Dios actuante en la criatura. Esa maravilla de Dios que Jesús le dice a Luisa: si haces desaparecer en ti misma, todo pecado, si te haces desaparecer toda ti, es decir, ya no te miras a ti, no cometerás nunca pecado. Jesús nos invita a ya no mirarnos a nosotros mismos, porque estos son los vacíos de amor que recrudecen el vacío de nuestra alma y la hieren. Por eso, si nosotros aprendemos a mirar solo a Jesús, sin pensar ya en nuestro pasado, sino entrar en un odre nuevo, en una vida nueva, en nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, no pensar ya en el pasado, sino
tomar la misericordia de Dios. Por eso es tan importante tomar estos ríos de misericordia, hacerlos nuestro y mirar a Jesús. Jesús le dice a Luisa: hija mía, si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. ¿Se fijan, hermanos? Si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Entonces, ahora sí se hace vida lo que el acto de contrición en divina voluntad, Luisita lo dice. Concédeme tomar tu amargura así como tú la tomaste, Jesús. Esa amargura que te causaron mis pecados. Y me uno con mi Madre Santísima para pedirte con toda la fuerza, con todo mi corazón, nunca más volver a pecar. Entonces, hermanos, que esta sea nuestra intención, desaparecernos a nosotros mismos para que Jesús nos llene de su gracia, de su amor, y podamos entrar a vivir en el mar del divino querer que se nos ofrece a manos llenas. Sea por siempre bendito y alabado nuestro Dios. Y pues se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra. Que esto sea un motivo para unirnos más a la misericordia de Dios y tomar ahora el tiempo de la misericordia para vivir de pleno el tiempo de la divinidad en nuestras almas. Este es el tiempo de la vida, es el tiempo de la oportunidad de unirnos a la voluntad de Dios. No lo desperdiciemos, hermanos. Nunca más volver a pecar. Sea por siempre bendito y adorado nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos el siguiente martes, nos escucharemos el siguiente martes en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra. Gracias. Buenas noches. Fiat siempre.